En ese momento, decidí irme de la oficina del comandante hacia mi escritorio. Ella se me acercó poco a poco y me dijo que le diera la oportunidad, solo de una noche, para quitarse las ganas que tenía de mí, pero nuevamente me negué. En ese momento ella comentó que iba a conseguir estar conmigo y que la oportunidad para hacerlo por las buenas ya se había agotado. Ahora solo sería por las malas. Relatos Paranormales Oficial. La brujería es una de las prácticas más antiguas, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Por siglos ha habido gente que la defiende y otros que la atacan. Algunos dicen que es verdad y otros que es mentira. Lo cierto es que son temas delicados donde a veces no es conveniente polemizar o debatir sobre ellos, y menos con gente que tenga fe y creencia ciega en esas prácticas. Debo admitir que toda mi vida siempre juzgué a ese tipo de personas, pues a pesar de haber sido educado por unos padres que nacieron y vivieron gran parte de su vida en un municipio del estado de Puebla, donde hay gente que se dedica a eso, a mí y a mis hermanos trataron de no inculcarnos ese tipo de creencias y costumbres. Por ello, nunca fui creyente de esos temas y siempre taché de ignorantes a las personas que decían saber y conocer sobre experiencias relacionadas al tema de la brujería, hasta que tuve la amarga experiencia de vivir en carne propia un suceso que casi me lleva a la quiebra. Como ya había mencionado, mis padres nacieron en el estado de Puebla. Sin embargo, cuando cumplieron la mayoría de edad y decidieron casarse, se fueron hacia la Ciudad de México a buscar el sueño citadino, donde tuvieron a sus 2 hijos, mi hermano Javier y yo, Leonardo. Con mucho esfuerzo, mis padres lograron tener una casa propia. Gracias al trabajo de mi papá como militar y a la dedicación de mi madre como ama de casa y encargada de educar a 2 niños inquietos y curiosos. Como toda mi vida la viví en la ciudad, siempre tuve al alcance de mis manos cosas que en otros lugares no eran tan comunes. A veces, cuando visitamos a los abuelos en el estado de Puebla, podía ver cómo mis primos no les caíamos muy bien, por sentirnos muy creídos por ser los niños de la ciudad. Por tal motivo, conforme fuimos creciendo, cada vez nos separábamos más de la familia de allá, pues nunca logramos tener nada en común más que el lazo familiar. Recuerdo que alguna ocasión, cuando ya éramos adolescentes, una de mis tías comentó que a una amiga de ella le habían hecho un trabajo de brujería, a lo cual irónicamente me burlé de ella, diciendo que todos esos temas eran ridículos. Conforme fuimos creciendo, cada quien se dedicó a lo suyo. Nunca tuvimos una relación familiar sana como en otras familias. Cuando me convertí en adulto, decidí seguir los pasos de mi padre. Me metí a estudiar administración y después de un largo proceso, pude entrar al ejército, donde hice vida y carrera. A los 3 años de haber ingresado, mi padre causó baja del ejército por estar en edad de retiro y jubilación. Fue entonces cuando, en la ceremonia que le hicieron, conocí a mi hoy esposa. Una mujer soldado muy bella, que era la encargada de recursos materiales en el salón de juntas donde fue la ceremonia de retiro, y que afortunadamente estaba en el mismo edificio donde mi padre trabajó más de 35 años. Cuando la conocí, mi corazón latió con mucha fuerza. Puedo jurar que fue amor a primera vista, y para mi buena suerte, mi papá la conocía muy bien, pues tenía trabajando ahí aproximadamente unos 5 años. Un año después de conocerla, y gracias a la ayuda de mi padre, ella aceptó salir conmigo, conocernos y después intentar una relación más formal. Al cabo de 1 año y medio
de relación, decidimos casarnos y posteriormente tener familia. Alrededor de unos 5 años más tarde, se hizo una reestructuración en la oficina donde yo estaba, por lo que me solicitaron acudir a la zona militar del estado de Jalisco, donde había la posibilidad de ser jefe de piso y ascenso de grado si tomaba un curso, y me quedaba allá aproximadamente 1 año. Fue una decisión difícil, pero mi esposa y yo sabíamos que sería lo mejor para ambos, pues ascender de grado implicaba casi el doble de mi salario actual. Ella se quedaría en la ciudad con nuestro hijo, que estaría al cuidado de mis padres mientras ella cumplía su jornada laboral. Yo trataría de visitarlos cada 15 días y en periodos de vacaciones ellos irían a visitarme. Ese era el plan, hasta que conocí a una mujer que casi me destruye la vida. Cuando me instalé en la oficina y en el departamento que el ejército me hizo favor de darme, comencé a conocer a mis nuevos compañeros de oficina. Todos tenían un rango inferior al mío, a excepción de los jefes que tenían rango superior. Por lo tanto, yo podía disponer y ordenar de las personas a mi cargo. Un mes más tarde, cuando llegué a la oficina, encontré sobre mi escritorio un pequeño pastel decorado con dulce y merengue. Pregunté de quién era y nadie supo darme respuesta, por lo que decidí tirarlo a la basura, pensando que alguien quería jugarme una broma. Al día siguiente, la situación se repitió y de nuevo nadie me dijo quién lo había colocado ahí. Una semana más tarde, volví a encontrar otro pastelito, pero ahora con una nota escrita a mano con la frase de anónima para mi capitán favorito. Nuevamente pregunté en la oficina quién me estaba intentando jugar una broma, pero nadie me respondió. Las pocas mujeres que estaban ahí dijeron no saber nada de lo ocurrido, por lo cual tiré el pastel y la nota a la basura. Cierto día, mientras salía de la oficina para ir al curso, una compañera contigua, llamada Marcela, se acercó para saludarme y cuestionarme por qué tiraba los pastelitos que con mucho gusto ella misma preparaba. Le comenté que no sabía qué era de ella y que por más que pregunté de quién era, nadie me respondió. De forma muy coqueta me dijo que era un pequeño detalle para endulzarme el día, de la misma forma en que yo le endulzaba el suyo con mi presencia. Fue entonces cuando comprendí que ella estaba insinuando otra cosa. Le pedí que por favor no confundiera la situación, ya que yo tenía familia y ella era mi compañera de trabajo y no podía prestarme a aquellas actividades. La chica sonrió y me respondió que eso era lo que más le atraía de mí, mi seriedad y mi compromiso, pero que no me preocupara, pues ella solo quería ser amable conmigo. Le pedí que por favor se retirara, ya que me estaba sintiendo incómodo. Se despidió de mí con un ligero beso en la mejilla. Un par de días después, volví a encontrar un pastel en mi escritorio, pero esta vez ya sabía de quién se trataba. Lo guardé en un recipiente para tirarlo después en mi departamento. Cada vez que Marcela me veía, no dejaba de sonreírme y de lanzarme indirectas. Yo estaba muy apenado, pues no quería que los demás compañeros malentendieran la situación. Tomé el pastel y al intentar meterlo, lo presioné de más y se rompió por la mitad. Me di cuenta que dentro del pastel había algo como tela. Me dio curiosidad. Rompí por completo el pastel para sacar lo que había adentro, y al sacarlo me di cuenta que se trataba de una prenda interior. De inmediato la metí al recipiente y la escondí en un cajón para que nadie pudiera verla. En un momento dado, cuando estuve a solas, tomé el recipiente y fui muy molesto con Marcela, al cual al verme parado frente a ella, comenzó a sonreírme como tratando de coquetearme. No obstante, le dije que esta era la última vez que dejaba ese tipo de cosas en mi escritorio y que pasaría el reporte a nuestros superiores, pues yo no quería tener ningún tipo de problema con ella. Acudí a la oficina del comandante, pero fui interceptado por ella
pidiéndome que no dijera nada, que ya no me iba a molestar. Le volví a decir que no quería tener problemas de ningún tipo y que me estaba sintiendo muy incómodo con sus tratos. Me respondió que ya no se iba a repetir, pero que por favor la entendiera, y ya no estaba haciendo nada malo, solo estaba intentando llamar mi atención, porque estaba enamorada de mí. Le dije que ya le había explicado que yo tengo un compromiso con mi esposa y mi hijo, pero a ella no le importó. Argumentó que no podía mandar en sus sentimientos y que ella estaba acostumbrada a salirse con la suya, y que el hombre que ella deseaba lo tenía por un tiempo y cuando se aburría lo desechaba, pero que si yo quería reportarlo con nuestro superior, tuviera cuidado, porque ella podía hacer que me despidieran, pues el comandante también ya había sido parte de su colección de hombres y él estaría dispuesto a ayudarla si se lo pedía. En ese momento decidí irme de la oficina del comandante hacia mi escritorio. Ella se me acercó poco a poco y me dijo que le diera la oportunidad, solo de una noche, para quitarse las ganas que tenía de mí, pero nuevamente me negué. En ese momento ella comentó que iba a conseguir estar conmigo y que la oportunidad para hacerlo por las buenas ya se había agotado. Ahora solo sería por las malas. Terminó diciendo que a partir de hoy yo sería el que le rogaría a ella para que estuviéramos juntos. En ese instante se fue y me dejó hablando solo. 2 días después, estaba dormido en mi departamento cuando tuve un sueño sumamente raro. Recuerdo que en el sueño yo estaba dormido y de pronto Marcela se paseaba frente a mí con muy poca ropa. Recuerdo haberla visto con un liguero color rosa que le quedaba perfecto, con el cual comenzaba a bailar muy sensual y poco a poco se metía en mi cama. Yo estaba completamente inmóvil, pero muy emocionado. De pronto ella me quitaba la ropa y teníamos relaciones. Recuerdo haber despertado al día siguiente con mi ropa completamente sucia y con la sensación de haber vivido y experimentado la mejor relación de mi vida. Fue un sueño erótico muy real, como los que se viven en la adolescencia. Al día siguiente acudí a la oficina y de lejos pude ver a Marcela. Al verla, sentí nuevamente la excitación que había vivido el día anterior durante mis sueños. Ella sintió mi mirada y de forma muy discreta me mandó un beso, el cual yo no correspondí. Durante el día no dejaba de pensar en ella. De pronto, se acercó a mi escritorio y de forma muy discreta me dejó un papel perfectamente doblado. Al abrirlo, tenía una nota escrita a mano con un beso dibujado por su labial color rojo. ¿Te gustó lo que pasó anoche? Mis manos comenzaron a temblar. Mi cuerpo tenía una sensación de excitación. En mi cabeza solo pasaban los recuerdos del sueño anterior. No pude evitar tomar ese papel y pasarlo por mis labios y nariz para oler su perfume. En ese instante, ella se acercó de nuevo y me dijo que si en sueño me había gustado, en persona era mucho mejor. Mis manos comenzaron a temblar y tuve una lucha interna con mis deseos y mis valores. Al terminar el día, Marcela me estaba esperando cerca de donde dejo mi auto, con una sonrisa victoriosa, sabiendo que se había metido hasta lo más dentro de mi mente. Sin embargo, mi decisión era firme y tenía que hacer caso a mis valores. Le dije que nada de eso iba a suceder y me retiré de ahí, dejándola molesta conmigo. Esa noche, después de hacer videollamada con mi esposa y mi hijo, me fui a dormir como de costumbre. Me despedí de ellos y me metí a la cama y me quedé dormido. Nuevamente Marcela se metió en mis sueños, pero esta vez no era mi habitación. Soñé que era tanta mi desesperación por verla y sentirla que me salí a mitad de la noche para verla y hacerla mía. Al llegar a su departamento, ella estaba esperándome en un liguero color rojo, con el cual se veía súper sensual, y al verla ahí, dispuesta para mí, me fui encima de ella.
Al día siguiente, al despertar y tener conciencia de nuevo, abrí los ojos muy asustado, pues no me encontraba en mi departamento. Sentí a mi lado el cuerpo de una mujer completamente desnuda. Me levanté de la cama confundido. Yo también estaba desnudo. Marcela se despertó un poco asustada, reclamando por qué me levantaba así de rápido. Le pregunté qué había pasado, y me contestó que yo le llamé en la noche, rogando que quería verla y hacer el amor, a lo cual ella accedió. Me mandó su dirección, a la cual yo llegué, completamente inconsciente. No podía creer lo que estaba pasando. Ella, al notar mi incredulidad, tomó su teléfono y me enseñó un audio de la llamada que yo le había hecho. Efectivamente, fui yo quien le rogó para verla y poder tener relaciones con ella. Evidentemente no recordaba todo eso, ni siquiera estaba seguro de haberlo hecho, pero las pruebas eran completamente reales. Salí de su departamento a mi auto completamente avergonzado. Al llegar al mío, me metí a bañar y noté en mi cuerpo labial, rasguños y varias marcas más. Al llegar a la oficina, le pedí al comandante que me regresara a la Ciudad de México, pues no podía estar más tiempo sin mi familia. Evidentemente la petición fue negada, pues me dijeron que estaba a 2 meses de cumplir el curso y yo sería el nuevo comandante de la zona. Solo tenía que esperar un poco más. Esa tarde, Marcela no me dirigió la palabra en todo el día. Yo trataba de no tener contacto con ella, y cada vez que cruzábamos en la oficina, me hacía a un lado para evitar verla. Al salir de la oficina, fue directamente a mi auto y me dijo: «Te espero en la noche», sin darme oportunidad de decir algo. Al llegar a mi departamento y hablar con mi familia como todas las noches, me dispuse a dormir, no sin antes cerrar con llave puertas y ventanas y esconder la llave de mi auto para no poder salir. Sin embargo, al día siguiente, desperté otra vez en la cama de Marcela, completamente desnudo. Volví a levantarme, arrepentido de lo que había hecho. Marcela dijo que esta vez no le llamé, simplemente llegué a su casa y comenzamos a hacer el amor. Me dolía mucho escuchar lo que estaba haciendo, pues no podía recordar nada, ni tenía conciencia si eso era completamente real. Me sentía la peor de las personas. Le pregunté cómo es que pasaba eso, y me dijo que ella tenía la forma de hacer que cualquier hombre cayera rendido a sus pies, pues era una habilidad que había heredado de su madre, quien por muchos años se dedicó a hacer trabajos de curandera y brujería. Le comenté que yo no creía en ese tipo de cosas y comencé a reír. Ella, muy molesta, se puso de pie, argumentando que la brujería era completamente real y que la prueba para demostrarlo era que yo estaba ahí con ella, siguiendo mis impulsos y en contra de mis valores. Varios días pasaron y la situación se repitió. Todos los días amanecía en cama de Marcela. A pesar de que en la noche anterior escondía las llaves del departamento, siempre encontraba la forma de salir hacia su casa. Cierto día desperté con un dolor terrible de cabeza. Mi estómago estaba revuelto y tenía muchas ganas de vomitar. Ese día acudí a trabajar como todos los días, a pesar de sentirme mal. Al llegar, Marcela no estaba, pues había sido comisionada a un evento en otro lugar. Traté de trabajar como todos los días, pero de pronto mi malestar fue superior. Salí corriendo al baño a vomitar un líquido color verde, de olor muy fuerte como a podrido. Mis jefes, al verme tan mal, me dijeron que me reportara al servicio médico, a lo cual solo me dieron medicamento para infección en el estómago. Algunos días después, ya no despertaba en la cama de Marcela. Pensé que ya se había aburrido de mí, por lo que me sentía a salvo. No obstante, mi salud comenzó a deteriorarse cada vez más. En una semana bajé casi 10 kilos y todos los días me sentía muy cansado. Unos días después, las cosas volvieron a ser igual.
Por esta vez era ella quien despertaba en mi cama, según porque yo le había pedido que así fuera. Dejé de preocuparme por el qué dirán, incluso dejé de llamar a mi familia, pues ya no me importaba. Comencé a sentir desinterés por mi esposa y mi hijo. Todo el día me sentía mal, solo me sentía bien cuando estaba con Marcela. Cierta noche, mientras hacíamos el amor, recibí una videollamada de mi esposa. Esa noche me comporté como el peor de los patanes, pues contesté la llamada para que me viera con Marcela. No me importaba nada. Ella se enojó mucho y Marcela y yo disfrutábamos ese enojo. Le comenté que ya no quería volver a verla nunca más y le colgué la llamada. Varios días después me avisaron que una persona estaba esperando en la recepción del edificio. Bajé a ver de quién se trataba y me sorprendí mucho al ver a mi esposa, a mi padre y a un desconocido. Cuando me vieron, se quedaron muy sorprendidos por el cambio físico que había tenido, pues fácilmente perdí unos 20 kilos. Estaba completamente pálido y había perdido mucho cabello. Mi padre se preocupó por mí y ella al verme comenzó a llorar. Sin embargo, su visita era clara y contundente. La persona desconocida me extendió un folder color amarillo con una demanda de divorcio. Mi padre le pidió a mi esposa que por favor le diera la oportunidad de explicarle lo que había pasado y de atenderme médicamente, pues mi cambio había sido radical e inexplicable. Mi esposa me dijo que me daría la oportunidad de escucharme, pero que el divorcio era definitivo. Le pedí que fueran a mi casa a quedarse ahí unos días y que en la noche les diría lo que estaba pasando. Al llegar al departamento, estaban mi padre y mi esposa esperándome. Les comenté que no sabía qué estaba ocurriendo y les comencé a contar todo lo que me pasaba. Mi padre guardó silencio un momento y mi esposa se notaba molesta, pero incrédula por lo que les decía. Ella me comentaba que era imposible que me saliera del departamento a tener relaciones y que no recordara lo que hacía. Le dije que yo también pensé que era increíble, pero era completamente real, y le pedí que se quedaran ahí conmigo. Les di las llaves del carro y del departamento para que las escondieran donde yo no pudiera encontrarlas, y nos fuimos a dormir. Mi esposa se quedó en una recámara y yo en otra. Mi padre se durmió en la sala sobre un sillón. Lo que pasó a continuación, yo no tengo recuerdos de haberlo vivido, pero mi padre y mi esposa me dijeron lo que pasó y también grabaron algunos videos que comprueban lo que dijeron. Resulta que esa noche me desperté aproximadamente a las 12 para intentar salir de la casa. Mi padre se opuso a que saliera, pero comenzamos a forcejear, exigiendo que me dejaran salir. Mi actitud era completamente desconocida, como si estuviera poseído. Mi esposa llegó para grabar mi actitud y comenzamos a pelear a golpes, mi padre y yo. Mi esposa se metió para separarnos, pero yo estaba completamente poseído y no dejaba de repetir que tenía que salir a hacerle el amor a Marcela. Después de varios minutos de pelea y gritos, llegaron los guardias del edificio para someterme y dejarme amarrado en el sillón de la sala. Ahí fue donde pasé la noche, pues al despertar no tenía conciencia de todo lo que pasó. Afortunadamente mi padre y mi esposa comprendieron que lo que me estaba pasando no era normal, así que me llevaron al servicio médico militar donde me hicieron estudios y pudimos descubrir que en mi sangre había rastros de estramonio, lo cual es un veneno de una planta conocida como toloache, muy recurrida en temas de brujería, principalmente para atrapar a los hombres. Las cantidades que había consumido me estaban afectando en la conciencia y en mi salud, por eso había perdido tanto peso y tenía episodios de ausencia. Mi padre decidió que me atendieran médicamente, pero también acudirían al servicio de una curandera
para que pudiera quitarme el embrujo de Marcela. Todo esto yo no lo podía creer, pero recordé la plática que tuve con ella, donde me dijo que me iba a demostrar que la brujería existe. Le comenté a mi padre y a mi esposa lo que me dijo, y ambos me creyeron. Ese día me dieron de alta del hospital con un tratamiento muy estricto de pastillas e inyecciones, y por la tarde fuimos al centro de la ciudad a buscar quién pudiera hacer ese tipo de trabajos. Recibimos muchas recomendaciones, pero acudimos a un lugar donde nos garantizaron que el trabajo era completamente real y profesional. Al llegar, vimos una vecindad en la parte más fea de la ciudad. Nos atendió un señor de nombre Evaristo, que inmediatamente al vernos me dijo que yo era víctima de un trabajo de principiantes muy fácil de retirar. Me pidió que me arrodillara mientras él preparaba las cosas que iba a ocupar. Le pidió a mi esposa y a mi padre que salieran y me quedé a solas con él. Acto seguido, me quité la ropa y comenzó a hacer un ritual con humo, plantas y aceites extraños. Me pidió que me pusiera de pie y que tomara mi miembro con mi mano. Me puso a repetir una frase que ya olvidé, pidiendo que el trabajo que me habían hecho llegara a su fin. Me unté un aceite color rojo en mi entrepierna, principalmente en mi parte íntima, la cual comenzó a arder mucho como si fuera fuego. Me dijo que tenía que aguantar y ser fuerte, pues cuando el ardor se acabara, significaba que el trabajo de brujería que me habían hecho habría terminado. Aproximadamente 30 minutos después de un ardor y dolor terrible en todo el cuerpo, finalmente todo había pasado. Me quedé tirado en el piso con un extraño hormigueo en todo mi ser. Don Evaristo comentó que me vistiera de nuevo y me dirigiera a mi casa. Los sueños y las tentaciones se habían acabado. Solo tenía que aguantar 2 días más y bañarme para que los aceites siguieran penetrando en todo mi cuerpo. También me dijo que si mi intención era volver el mal que me habían hecho, podía hacerlo, causando el mismo daño que me hicieron a mí. Mientras me ponía la ropa, pensé un poco y al final decidí hacer caso a mis instintos. Pedí que el daño que me habían hecho se regresara al doble y también que la belleza y seducción de esa mujer se acabaran para que no hubiera más víctimas. Esa tarde regresé a mi departamento acompañado de mi esposa y mi padre. Ambos me cuidaron y protegieron durante estos días que estuve en casa. Mi esposa estaba muy confundida con lo que estaba pasando. Le agradecí por el apoyo que me estaba dando y le comenté que si su intención era divorciarse de mí, yo iba a respetar su decisión plenamente, pues al final mi falta era imperdonable. Después de los 2 días tuve que regresar a trabajar y mi esposa comentó que requería tiempo para pensar las cosas, por lo que esa tarde nos despedimos con la condición de que si después de pensar las cosas ella seguía decidida a divorciarse, yo no pondría ninguna objeción y le daría el divorcio. Cuando llegué a trabajar me encontré con la noticia de que Marcela había tenido un accidente durante una comisión a la que fue enviada. Lamentablemente la unidad donde iba se había volcado en la carretera y hubo una explosión donde ella quedó gravemente herida y quemada de todo el cuerpo, por lo que estaba en una larga recuperación en el Hospital Militar de la Ciudad de México. 2 meses después me ascendieron a comandante de zona y me asignaron al estado de Querétaro para dirigir una nueva zona militar. Nunca más volví a saber de Marcela. No supe si salió del hospital o si sigue siendo parte del ejército. Actualmente, tengo aproximadamente 1 año de vivir en Querétaro con mi esposa y mi hijo, quien decidió regresar a mi lado después de todo lo ocurrido. Al final comprendió que nada de lo que hice fue un acto consciente, y todo lo que pasó fue provocado por los deseos de una mujer que practicaba la brujería. Desde entonces, respeto mucho cuando hablan de esos temas, pues tuve la amarga experiencia de vivir en carne propia un trabajo de brujería
que casi me lleva a la quiebra. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, que se dedica a ese tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.